derechos humanos de segunda, tercera y cuarta generación. Primera generación, siglo XVIII y XIX, surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios a finales del siglo XVIII en Occidente. Estos son algunos de ellos: libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a un debido proceso y libertad religiosa. Los derechos de primera generación pueden a su vez clasificar derechos civiles basados en la igualdad ante la ley. Los derechos son: a libertad individual, a la seguridad, a la libertad de pensamiento y consecuencia, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación, entre otros. Derechos políticos se refiere a la regulación que permite al hombre la participación del ejército, el poder político, a la libertad de asociación política, al voto. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. Las causas: la economía del país estaba arruinada, los nobles consecuentemente sufrían dramas financieros, el clero no recibía el diezmo por parte del pueblo, la burguesía quería acceder a cargos públicos, los campesinos estaban cansados del poder feudal. Las consecuencias: se destruyó el sistema feudal, se dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta, surgió la creación de una república de corte liberal, se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, entre otros. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o DESCA, son como son clasificados los derechos de segunda y tercera generación en un solo conjunto. Segunda generación, se desarrollan a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales incorporados en la Declaración de 1948, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa de una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Se demanda un Estado de bienes que implementa acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas lo gocen de manera efectiva, y son: todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicato para la defensa de sus intereses, libertad sindical, entre otros. La Revolución Mexicana de 1910. Principales causas: la dictadura de Porfirio Díaz, el latifundismo. Principales hechos: en 1910 Porfirio Díaz se reeligió por séptima vez, victorioso, y Madero restauró la Constitución de 1857. Después de 2 años de caos político y social, a finales de 1915 tomó el poder Venustiano Carranza. En 1920 Venustiano Carranza fue asesinado por los partidos de Álvaro Obregón. Tercera generación. La tercera generación de derechos se vincula con la solidaridad, por lo que precisa para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Entre otros destacan lazos de relación con el uso de avances de la ciencia y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, los derechos del consumidor, el derecho que permite una vida digna, el libre desarrollo de la personalidad. Cuarta generación. Algunos autores afirman que está surgiendo una cuarta generación de derechos humanos. No obstante, el contenido de la misma no es claro y estos autores no presentan una propuesta única. Javier Bustamante afirma que la cuarta generación viene dada por los derechos humanos en la relación con las nuevas tecnologías, mientras las 3 primeras generaciones se refieren al ser humano como miembro de la sociedad.